Antes de iniciar, les recordamos que el uso de mascarilla es necesario en todo momento. Les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio por respeto a todas y todos nuestros invitados. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del libro Vida cotidiana y violencia durante la Guerra de Independencia, Guanajuato y Michoacán, 1800-1830. Esta tarde nos acompañan la doctora Iliria Olimpia Flores, autora de la obra que nos reúne. También contamos con la presencia de la doctora Susana Gutiérrez Portillo, la doctora Clementina Campos y la doctora Sicri Colmenares, a quienes damos una cordial bienvenida. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa de esta tarde, cedo la palabra a la doctora Clementina Campos. Hola, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por tomarse esta tarde del jueves justo antes de salir de vacaciones de Semana Santa para acompañarnos. Tengo el privilegio de ser una de las presentadoras de este libro esta tarde. Le quiero agradecer al doctor Cristian Fernández, al doctor David Bautista, por el apoyo recibido, ¿no?, para poder llevar a cabo este evento. El libro se titula, como bien se puede observar aquí, La vida cotidiana durante la Guerra de Independencia, Guanajuato y Michoacán, de 1800 a 1830. De entrada, el título nos sitúa en unos espacios determinados, que son lo que actualmente son los estados de Guanajuato y de Michoacán, y también nos da muchos otros indicios de lo que trata este libro. Me voy a permitir quitarme un poco el cubreboca. La historiografía sobre el movimiento de independencia refiere que el periodo más intenso de los enfrentamientos armados, es decir, la guerra de independencia, transcurrió entre los años de 1810 y 1820. La doctora Flores anuncia en el título que se referirá a la vida cotidiana durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, abarca la temporalidad de 1800 a 1830, es decir, 10 años antes y 10 años después de que inició y terminó la rebelión armada. La autora apunta en la página 15 de este libro que la investigación no solo se limitó a las cronologías que han sido señaladas por las historias políticas o militares de la Guerra de Independencia, sino que incluyen procesos previos al inicio de la guerra y posteriores a su culminación, ya que una insurrección no terminó cuando se firmó el Acta de Independencia y no inició con el repique de las campanas de Dolores. Esta aparente discrepancia, podríamos decir, que se encuentra en el título, es un indicio de la metodología utilizada por la autora para construir la presente obra, que se inscribe no en el tiempo de las coyunturas, marcado por el inicio o el fin de algún evento de gran trascendencia política, ¿no? En Michoacán y Guanajuato, la vida cotidiana transcurrió en diversos ritmos, de forma simultánea entre, digamos, las miles de fragmentaciones del tiempo, y es una cita textual de Braudel, y en esto pues ya lo podemos discutir con la autora, si está de acuerdo o no. Y si consideramos que la historia es la suma de todas las historias posibles, desde este punto de vista, la autora observa procesos como la configuración de las familias, el ejercicio de la violencia y las estrategias de sobrevivencia antes, durante y tras un conflicto armado. Estos tres ejes temáticos se expresan en los 3 capítulos que integran la presente obra, además de la introducción y las conclusiones, ¿no?, que son el primero, tiempos de guerra, asuntos de pareja, asuntos de familia; el segundo capítulo, tiempos de guerra y violencia, momentos de crisis, momentos de oportunidad; y el tercero, el reino de la necesidad.
En el primer capítulo, la autora describe con detenimiento uno de los ejes transversales en toda la obra: los conceptos de familia y la configuración de este grupo social en cuya base se encuentra la institución del matrimonio para esta época. En el segundo capítulo nos muestra las estrategias de que se valieron los individuos organizados en grupos familiares para sobrellevar la situación durante el periodo más álgido de enfrentamientos armados. En el tercer capítulo aborda cómo algunas familias optaron por continuar con su vida en la seguridad de los fuertes y lo que ocurrió tras finalizar el conflicto armado, ¿no?, con algunos de estos individuos y familias. Ahora, quisiera hablar así brevemente de algunos de los conceptos que están presentes en la obra. La familia es uno de ellos y está de manera transversal en todo el trabajo, y veo que asienten positivamente las presentadoras. ¡Oh, qué alivio! Gracias. La autora se refiere a un modelo familiar, y aquí ya está un concepto, ¿no? Modelo familiar, que no obedece necesariamente a los criterios del parentesco nuclear y ni siquiera a la habitación común. Se encuentran familias obligadas a vivir separadas territorialmente, otras que compartieron el mismo entorno, así como las que estuvieron unidas en la distancia. Entonces, así de complejo se empieza a poner, ¿no?, con estos conceptos. El concepto de vida cotidiana, la autora recupera de Pilar Gonzalvo la definición de vida cotidiana como un ámbito y no un periodo o proceso con principio y fin. La rutina, y cito, ¿no?, la rutina, día laboral, vida de los pueblos, sucesos ajenos a la historiografía tradicional, necesidades fisiológicas, rutinas de aseo y alimentación. Por su parte, Iliria Flores propone ver lo cotidiano no solo como un constante devenir de acciones repetitivas, sino también como un conjunto de innumerables fragmentaciones de la rutina que consiguen influir en la vida diaria y que con ello se ganan un lugar en el orden de lo cotidiano. Esto está en la página 17. Me parece importante no solo destacar la definición, sino los sujetos que son del interés de estudio desde la vida cotidiana. Mientras Pilar Gonzalvo, y estoy hablando de introducción a la historia de la vida cotidiana de Pilar Gonzalvo, dice ella que lo que no habría llamado la atención porque era comúnmente aceptado, y Iliria Flores dice que dice que se busca la normalidad, ¿no? Bueno, ya me hice bolas. Pilar Gonzalvo dice que ella busca la normalidad, lo que no habría llamado la atención porque era comúnmente aceptado. Y por su parte, Iliria Flores explora el terreno de lo excepcional, donde rastrea las expresiones de la vida cotidiana o de lo cotidiano. Entonces, tenemos aquí unas diferencias que parecieran abismales, ¿no? Ya lo discutiremos. Iliria Flores en la introducción del libro refiere: las decisiones de cada día, inspiradas en las experiencias del ayer, son las que rehacen todo el tiempo a la vida cotidiana. Su cualidad de incansable mutación la transforma en una constante. En todo caso, la gente encuentra la forma de llevar a cuestas el peso de la fatalidad y ahí, con más ahínco, valorar su propia existencia, la necesidad de conservar y, de ser posible, disfrutar la vida a pesar de todo. Para Pilar Gonzalvo, y ¿no?, va y viene, ¿no?, entre Pilar Gonzalvo e Iliria, la gente sin historia, y no solo los pueblos sometidos a potencias coloniales, sino las personas sin importancia, son protagonistas de la historia y de lo cotidiano. En este terreno son actores privilegiados las mujeres, los ancianos, los niños, ¿no? Y por su parte, Iliria Flores se refiere a las personas históricas. Y aquí está otro concepto que también a mí me parece muy importante. Las personas históricas lo utiliza para diferenciar aquellas que no han escrito intencionalmente su historia
ni ha sido relatada por los más notables cronistas, pero que han dejado huella a través de su vida legal o pública y su interacción con otras personas y con la sociedad de su momento. Son los hombres y mujeres que a partir de los eventos extraordinarios de su existencia nos muestran un panorama más abierto de la vida de la sociedad en un momento determinado de su historia. La definición, ¿no? En cuanto a la guerra y la violencia, porque son los ejes también que atraviesan todo el libro. La autora coincide con varios autores, entre ellos Marco Antonio Landavaso, cuando dice que la guerra es un poderoso disolvente social, porque trastoca todo lo que está a su paso y es una forma de violencia que genera más violencia. Es una gran conmoción social que destruye vidas, familias, economía y ciudades. Sin embargo, la autora considera que si bien la guerra destruye, también es capaz de construir sobre sus restos. Aquí vemos otra de las contribuciones de este libro para la forma en que podemos pensar acerca de la guerra, ¿no? Y del ejercicio de la violencia. La autora refiere que el ejercicio de la violencia estaba presente desde antes de la guerra. Con el conflicto armado, tanto realistas como insurgentes hicieron uso excesivo de la violencia, con lo cual se incrementó el clima de agresividad, venganzas y revanchas. La gente tuvo que lidiar durante años después con ese ambiente de terror que se radicalizó, digamos, durante la guerra, ¿no? Stathis Kalyvas, que es también uno de los autores muy importantes para este trabajo, indica que en una guerra civil, más que la politización de la vida privada, lo que ocurre es que se privatiza la política. Apunta la autora que la gente aprovecha la situación de inestabilidad política, y esto es mío, aprovecha la situación de inestabilidad política y ese ambiente de violencia generalizada, la presencia de los militar, ¿no?, en los lugares, lo utilizan para su beneficio personal, familiar o local, ¿no? Y dice, por eso son tan violentas, lo dice en la página 93, por eso son tan violentas las guerras civiles, porque ofrecen oportunidades para la violencia indirecta. Muy bien, entonces encontramos, a lo largo de este libro encontramos un marco teórico que se vale, por supuesto, de la historiografía sobre diversos temas, pero además también se apoya mucho en la ciencia política, como una herramienta para echar un vistazo a la vida cotidiana en las provincias de Michoacán y de Guanajuato desde 1800 a 1830. Y quisiera a continuación hablar un poquito de las fuentes, porque bueno, esto está pensado sobre todo, ¿no?, para los estudiantes que esperamos que vean esta transmisión cuando se suba esto al Facebook. Y la autora utiliza muy diversas fuentes, entre las que se encuentran, por ejemplo, y voy a citar algunas nada más, ¿no?, el archivo histórico Casa de Morelos. Ahora, de ese archivo consultó, por ejemplo, el Fondo Diocesano, el de Justicia, procesos legales, y dentro de estos se encuentran testimonios, notificaciones, aprehensiones y resoluciones también, ¿no? Por ejemplo, consultó muchos otros, el Histórico Municipal de Morelia, el Histórico de León, el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación consultó un fondo llamado Infidencias y otro Operaciones de Guerra, ¿no? Entonces, sobre todo, se centró muchísimo en ver cuestiones de criminales, ¿no? Muchos de esos fondos son de justicia, criminales, ¿no?, de impartición de la justicia, causas criminales, como en el Archivo Histórico de León, donde ve mucho ahí las causas criminales. Entonces, los documentos revisados por la autora versan sobre procesos legales e impartición de justicia, causas criminales. Son documentos de corte administrativo, por supuesto, en los que se abordan situaciones sumamente ásperas. La autora encontró valiosa información en las indagatorias, los testimonios y pruebas del crimen
como correspondencia personal y armas, ¿no?, que se utilizaron, por ejemplo, en los que mediante un proceso interpretativo, ¿no?, observa la forma de pensar y la justificación de actuar de mujeres, hombres y población en general, en estos archivos que parecen tan de Estado, ¿no?, y tan ásperos, ¿no? Ella establece conexiones entre las formas de pensar, de reaccionar y de justificar las acciones de las personas, inmersas en situaciones y contextos específicos y muy distintos entre sí. Indica que la información judicial, tanto eclesiástica como civil, que son ramos diferentes que ella consulta, deja entrever cómo se relacionaba la gente entre sí. Y dice en la página 13, es importante prestar atención a las sutilezas de la gente común, a las declaraciones de los bandos enfrentados y tener una dosis de empatía. Esa carga humana es lo que hace que la vida cotidiana contribuya a los estudios sobre la guerra de independencia. Hay muchísimos ejemplos. El libro está repleto, está construido con base, en gran parte con base de ejemplos, de las situaciones que vivieron las personas, cómo las resolvieron y cómo las enfrentaban, ¿no? Voy a citar una nada más muy brevemente y sé que mis compañeras muy seguramente van a retomar muchas más, ¿no? Bueno, pienso. En Valladolid, hoy Morelia, antes de la guerra, en abril de 1810, 4 soldados realistas propinaron una golpiza a uno de sus compañeros y le causaron la muerte. Los soldados se encontraban destacados en ese lugar para pacificar la región. Sin embargo, el contexto de incertidumbre, el encontrarse armados, ¿no?, estaban armados y tenían derecho de usar sus armas, estaban lejos de sus familias, todo eso dio pie a riñas y abusos de todo tipo. En 1832, una década después de que concluyó el conflicto armado, la violencia entre soldados estuvo al origen de asesinatos. Dice, la violencia entre soldados era consecuencia de la guerra, aun cuando el papel dijera que la rebelión había terminado. Encontramos soldados matándose antes de la guerra y encontramos soldados, por supuesto, matándose durante la guerra, pero también después de la guerra. Bueno, para Gonsalvo son temas propios de la vida cotidiana, cultura material, rutinas cotidianas, mentalidades y prácticas, actitudes hacia los grupos periféricos y su propio sentimiento de identidad. En este libro se exploran todos esos aspectos de lo cotidiano, sin embargo, inscritos en un contexto extraordinario, que fue la Guerra de Independencia Mexicana, ¿no?, y que ocurrió tras una ocupación colonial de 300 años, por lo que este trabajo, más de 300 años, por lo que este trabajo representa un importante aporte a la metodología de la vida cotidiana. La tesis doctoral, que versa sobre estos temas, así como este valioso libro, que es una parte y una revisión de su tesis doctoral, son lecturas obligadas para los interesados en el periodo histórico independentista, en la región de Guanajuato y Michoacán, y sobre todo en la metodología de la historia de la vida cotidiana. Pilar Gonsalvo, en Introducción a la vida cotidiana, indica que la culminación exitosa de cualquier investigación relacionada con la vida cotidiana debe provocar una nueva actitud hacia ese mundo apenas vislumbrado en las descripciones de los grandes acontecimientos. Sin duda, este libro nos remite a ese mundo, compuesto de elementos del pasado y de imprevistas urgencias del presente, de coyunturas materiales, de aportaciones culturales, de creencias intangibles, de circunstancias personales y de relaciones sociales. Ese mundo complejo y esquivo que constituye el entorno propio de los individuos. Con esto termino. Gracias. Cedemos la palabra a la doctora Susana Gutiérrez,
que nos hablará sobre un aspecto específico de este libro. Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada quiero agradecer de igual forma a la doctora Iliria Olimpia Flores y a la doctora Clementina Campos por brindarme la oportunidad de leer este libro que me ha gustado mucho. Mientras leía este libro, Vida cotidiana y violencia durante la Guerra de Independencia, Guanajuato, Michoacán, 1800-1830, como alguien que investiga desde ciertos marcos sociohistóricos la experiencia de las mujeres, mis preguntas para el texto eran muy claras. ¿Habrá algún dato sobre las mujeres en este texto? Y conforme avanzaba en mi lectura me preguntaba, bueno, ¿qué aporta este libro más allá de una historia súper interesante o, como dice la autora, con un gran ingenio narrativo sobre este periodo? ¿Qué aporta para quienes nos interesamos en la experiencia de las mujeres como tema de estudio? Desde que leí el índice me emocionó el tono del libro. Mi intuición, porque confío en mi intuición, me decía, esta autora, su lectura sobre el periodo, su mirada, está buscando encontrar entre los episodios de violencia, crisis, caos y fatalidad de la Guerra de Independencia algo distinto. Alguna luz, agencias, resistencias. Y ustedes me dirán si no perciben esa lectura. ¿Qué les dicen estos títulos en el capitulado? Resistencia y participación, pautas para subsistir. Otro, historiaremos nuestras desgracias, supervivencia femenina. Tejiendo familias en la distancia. Reunir familias para vencer a los rebeldes. Solo por mencionar algunos de los títulos de los capítulos que conforman este libro. Me parece que, y lo he platicado con colegas, que muchos científicos sociales y científicas sociales queremos encontrar en los temas que estudiamos esa luz, esa agencia, esa resistencia. Y que este libro, a partir de un trabajo meticuloso, analítico, pero también muy creativo, encontró o identificó esa luz, ¿no? ¿Por qué digo que es un trabajo creativo? Porque, bueno, como ya mencionaba también la doctora Clementina, hace falta hacerse preguntas que otras, que otros y otras no se han planteado para encontrar algo tan fresco, pertinente a nuestros tiempos, esperanzador e interesante sobre un periodo tan estudiado como la Guerra de Independencia. De ahí se desprende una postura que identifico en la autora frente a su tema y que me parece epistemológicamente está pensado desde abajo, desde los márgenes y desde la experiencia de las personas, ¿no? Experiencia que es un fenómeno, como también comentaba Clementina, un fenómeno muy difícil de encontrar en los archivos oficiales y que la autora logró identificar con esa mirada aguda e inquisitiva sobre esa luz de la que hablo. Es pertinente retomar el tema, como bien decía la doctora Clementina, desde la vida cotidiana, para preguntarse por la experiencia de las mujeres e incluso sobre el género. Porque a partir del interés en la vida cotidiana de las mujeres, la autora va delimitando el centro de análisis de su libro, que corresponde en buena medida al espacio que tradicionalmente ha sido de dominio de las mujeres, el espacio de lo privado, donde se implica la familia, la vida doméstica, las relaciones de pareja, la vida matrimonial, así como su relación con lo público, y cómo en esos dominios y su relación irrumpe la guerra como algo que trastoca toda esa experiencia. Me atrevo a decir que este libro nos proporciona muchas pistas valiosas para el estudio de la experiencia de las mujeres, pero también para la historia de género, y proporciona información importante para quienes desde el feminismo se interesan por el periodo de independencia o por el conflicto social, decía Clementina, para todos los que estudian la historia de la vida cotidiana, pero también desde una mirada feminista para quienes se interesan por el conflicto social, por los tiempos de guerras y por los tiempos entre guerras. Para poner un ejemplo de por qué este libro es importante en relación a esto, compartiré algunos ejemplos, como bien decía Clementina, que narra el libro, ¿no? Y comenzaré por reflexionar sobre la forma en que aborda la importancia del matrimonio. A través de estudiar el matrimonio en el periodo, las formas en que funciona,
cómo se concibe, qué ideas lo norman o lo restringen, pero también pensando qué oportunidades emergen de la condición de estar casada, divorciada o viuda. Comprendiendo todo esto, la autora muestra la importancia que estas categorías o condiciones tenían para la sociedad novohispana, pero también para entender las mentalidades que respecto a las mismas gobernaron la vida de hombres y mujeres todavía hasta la segunda mitad del siglo XX, y aunque con muchas fracturas y bifurcaciones, podemos identificar también en pleno siglo XXI. Comprender el matrimonio da cuenta en el libro de la importancia que tuvo en ese periodo para el Estado y para la Iglesia normar la autoridad familiar que se posaba sobre el padre de familia, la administración de las propiedades, títulos, honores, herencias, dotes y otros bienes, mantener el control de la sexualidad para preservar el orden en tiempos de caos, por ejemplo, al definir las condiciones de consanguinidad y parentesco para emitir dispensas matrimoniales. Es decir, la importancia del matrimonio era vital para la organización social, el ejercicio del poder a través de la autoridad establecida y para normar las relaciones y los contratos entre personas, así como para definir a otra institución muy importante para la sociedad novohispana, como es la familia, en los términos que marcaba dicha sociedad. Es muy significativo para los estudios de género y los estudios y la historia de las mujeres cómo estas instituciones en el periodo de independencia establecían jerarquías entre hombres y mujeres, las formas de sujeción de los mismos en sus prácticas y en sus rutinas diarias, pero también la forma en que tanto hombres como mujeres resistieron, se apropiaron, reinterpretaron y utilizaron a la institución como el matrimonio y la familia de múltiples formas para sus propios propósitos y beneficios. La autora nos cuenta, por ejemplo, cómo, cito, en muchos pueblos las autoridades eclesiásticas y civiles abandonaron sus cargos a causa del conflicto, y esto abrió varias fisuras en el sistema legal. Las parejas tuvieron la oportunidad de eludir partes del proceso matrimonial y no vacilaron en sacar ventaja. Cierro la cita. También nos narra cómo se realizaron muchos matrimonios clandestinos o encubiertos que se llevaban a cabo sin las solemnidades legales. Esto es, se hicieron sin consentimiento de la familia, sin arras, se omitieron denuncias, proclamaciones públicas o amonestaciones y no se celebraron en las iglesias o ante el párroco y los testigos. Es muy revelador en el texto cómo estos y otros ejemplos muestran la forma en que la gente conocía sus derechos y cómo reinterpretaban las normas y aprovechaban incluso las condiciones de confusión y caos propiciados por el conflicto armado para obtener ventaja. Me interesó en el libro el particular ingenio y alevosía de las mujeres. En un pasaje nos cuentan sobre las separaciones entre parejas que se vieron distanciadas por la guerra, que también lo comentaba Clementina, y cómo éstas trataban como un conflicto legal, se trataban como un conflicto legal que en ocasiones terminaba en divorcio. Un caso que nos comentan en el libro, cito, la reconciliación no ocurrió para todas las parejas como sucedió a Viridiana Díaz Tobar y José Antonio Soria de Valladolid, quienes en 1823 no llegaron a un arreglo y la separación temporal no hizo mucho para cambiar la decisión de Viridiana de no volver a hacer vida en común con su marido. La forma como se narra este suceso permite ver, como en otros casos que hay en el libro, que las mujeres tomaban decisiones importantes sobre sus vidas y hacían uso de la legislación para llevarlas a cabo. El libro relata también que las mujeres tuvieron un papel muy importante en el conflicto armado. Su relevancia era tal que el propio Agustín de Iturbide hablaba de su peligrosidad, que como nos narra la autora, se fundaba en la creencia de que las mujeres no tenían conocimiento sobre las estrategias políticas y militares de la guerra, pero sí sabían que eran importantes como defensoras de los lazos familiares y que eran expertas en otro tipo de estrategias sociales e incluso legales. Y aquí nos comparte una cita de lo que pensaba el propio Iturbide sobre las mujeres. Cito, esta clase de mujeres, en mi concepto, causan a veces mayor mal que algunos de los que andan agavillados, por más que se quisiera alegar leyes en favor de este sexo, que si bien debe considerarse por su debilidad para aplicarle la pena, no puede dejarse en libertad para obrar males y males de tanta gravedad y trascendencia.
Consideres el poder del bello sexo sobre el corazón del hombre y esto solo bastará para conocer el bien o el mal que pueden producir. Cierro la cita. En otros pasajes del libro se confirma cómo la situación de subordinación de las mujeres les brindaba en ocasiones oportunidades, aunque esto, como señala la autora, no es exclusivo del periodo de independencia. Y cito, desde siglos atrás, las mujeres alegaron en juicios civiles y eclesiásticos que su condición femenina y la sumisión que las caracterizaba las convertía en personas fácilmente manipulables, de ahí que todos sus errores fueran justificables. Cierro cita. En otro ejemplo, la autora comparte un caso de una mujer a la que el ejército le solicitó informes sobre el paradero de su esposo. Y cito, María Antonia redactó y envió una carta confirmando que no estaba su esposo y que no sabía qué hacer, dado que las mujeres no podemos resolver en asuntos de los maridos, mucho menos yo que me concibo inútil por no tener inteligencia ni talento para el desempeño de ellos. Cierro cita. Aquí nos dice la autora, queda claro que el intento de María Antonia de ampararse en la debilidad de su sexo fue una herramienta poderosa para hacerse un camino en la inclemente guerra. Cierro cita. Como nos comenta la autora del libro, el ámbito doméstico, representado por las mujeres, era el más difícil de controlar para los realistas, porque fue precisamente ahí donde se refugiaron los rebeldes de manera más común, y esto las convirtió en pieza clave para el éxito de las guerrillas. Durante la guerra, las mujeres fueron acusadas de contrabando de mensajes, abastecimiento, espionaje, llevar agua, enterrar muertos, entre muchas otras actividades. Como un aspecto metodológico del libro, debo mencionar que la autora es cuidadosa en plantear el panorama previo a la guerra para evidenciar los cambios que se dieron durante el conflicto en las prácticas cotidianas, eso también lo comentaba Clementina, ¿no? Pero que al mismo tiempo estaban inmersas en conflictos legales y situaciones de poder a nivel microsocial, pero que tenían efectos incluso en el propio conflicto armado. Ella enfatiza que como estrategia de guerra, los realistas trataron de romper los lazos familiares, lo que evidencia que la familia era también un pilar como estrategia de defensa fundamental, ¿no? Y de ahí el papel tan importante de las mujeres. Estas, por su parte, fueron asediadas, encarceladas en varios casos evidentes en los archivos consultados por la autora. Y bueno, también las mujeres rompían la normativa de género en sus conductas, no solo en los espacios normados por el Estado y la Iglesia, sino también en aquellos momentos que eran liminales para la población, como por ejemplo, durante las fiestas públicas, que no se detuvieron aún ante la guerra, y donde según el libro algunas mujeres y hombres bailaban sones y canciones prohibidos, como se menciona a continuación, y cito, este jarabe incluía una coreografía en la que la pareja asemejaba los movimientos y sonidos de los gatos en apareamiento, y lo describen con el carácter festivo y secular de los bailes que los negros llevaban practicando durante siglos en la Nueva España. Se prestaba para la indecencia en los modos de vestir, especialmente entre las mujeres, quienes manifestaban la desnudez y olvidaban la modestia y devoción propias de su sexo. Cierro cita. Por tanto, entre estos y muchos otros ejemplos, es notable la resistencia y la agencia de las mujeres a la autoridad que se ejercía sobre diferentes aspectos de sus vidas. Pero también lo que deriva de esta situación de subordinación es que ellas se enfrentaban el desprestigio social, el abandono por parte de sus parejas, el engaño, el silenciamiento de sus voces en los juicios, el robo y la estafa, la violencia doméstica y otros tipos de violencia. Incluso el libro registra varios asesinatos encontrados en los documentos de archivo a los que hoy se llamarían feminicidios, ¿no? Pero en ese tiempo no. El libro nos muestra, por ejemplo, cito, que los realistas encarcelaron a la parentela de los insurrectos para usarlos como carnada y atraer a los rebeldes hacia el indulto. A las mujeres las culparon de prostitución para desprestigiarlas, esto es, asociar su condición moral con su lealtad a los insurgentes.
Sin embargo, fueron ellas quienes se encargaron de la parte más dura de la subsistencia en los peores momentos de la guerra. Se hicieron cargo de las necesidades de sustento y cobijo, cargaron comales y utensilios de cocina, a la par que enfrentaron al enemigo cuando fue necesario. Cierro cita. Como he compartido, son muchos los ejemplos y descripciones que nos proporciona el libro y que evidencian que en la Guerra de Independencia, contrario a lo que muestra la historia oficial, las mujeres tuvieron una participación fundamental, por lo que considero que esta obra, premiada con toda razón, con propósito o sin él, abre una brecha importante para un aspecto fundamental sobre los estudios de las mujeres y su historia, ¿no? Y concluyo mi participación mencionando algo que a nivel epistemológico menciona muy brevemente en el libro, pero que tiene mucho sentido para mí en relación a todo esto que he comentado, y es que para lograr los resultados que compartimos en esta sesión y para hacer estas historias invisibles, visibles, se necesita una dosis de empatía, como diría la autora. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Clementina y también al Instituto por abrir este espacio para conversar un poco sobre lo que es la vida cotidiana y la violencia durante la Guerra de Independencia, durante el periodo que estudió la autora en 1800-1830. Y quiero agradecer en especial a la autora por presentar un libro con tan buena escritura, que se agradece en estos tiempos de escritura rápida y que nos permite o que nos sumerge en un antes y un durante y un después de la Guerra de Independencia. Tal como lo plantea la autora, uno de los propósitos del libro es dar a conocer las transformaciones que trajo consigo la guerra, así como lo que la gente conservó, y ahí mencionan las tradiciones, las formas de vida, los hábitos o las problemáticas en su vida diaria, ¿no? Cierro la cita. Pero en la obra podemos encontrar otros subtemas, tal como lo mencionó Clementina, que me parecen relevantes e importantes mencionar, como es el caso del rol que obtuvieron las mujeres o que tuvieron las mujeres durante este proceso, tal como lo mencionó la doctora Susana. Pero también es importante hablar de la postura que asumió la Iglesia Católica durante el conflicto. A lo largo de la obra podemos observar la presión y la violencia que vivió la población durante este periodo de caos y cómo el clero padeció desde robos, saqueos, hasta la destrucción de templos, tortura y muerte. Entonces, en una época cargada de tanta violencia, todos buscan subsistir, tal como lo mencionan en la página 87. Y la Iglesia no estuvo exenta de esto, y me refiero a la Iglesia como institución religiosa y no como comunidad. En el primer capítulo, denominado Tiempos de Guerra, asuntos de pareja, asuntos de familia, nos encontramos con una iglesia preocupada por el individuo, por el porvenir de la familia, sobre todo tratándose de un mundo de violencia y desorden, donde la unidad conyugal era sinónimo de honor, ¿no? De cuidado del alma, de la decencia y sobre todo de la correcta educación cristiana, en especial bajo la figura del matrimonio. Es decir, que si se conservaba el matrimonio, esto era sinónimo de una buena educación cristiana y a la vez de una familia con sólidos valores, ¿no? Valores cristianos, por lo que el divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Y en esa época y todavía en la actualidad, la Iglesia ortodoxa se opone al divorcio sustentado bajo lo que dice las Sagradas Escrituras en Mateo, así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y hago aquí como un inciso, si bien la Biblia o en las Sagradas Escrituras podemos encontrar esto de que no está permitido el divorcio, a veces la Iglesia pasa por alto otros versículos y otros capítulos
capítulos que hacen referencia a que en base a determinadas circunstancias sí está permitido la carta de divorcio. Entonces, una de las funciones de la iglesia era mediar en los problemas de pareja, en conflictos familiares y ser alimento espiritual para los feligreses. No obstante, toda esta preocupación por parte de la iglesia por impartir el sacramento y auxiliar a las almas se desvanece cuando algunos de los religiosos no predican con el ejemplo y las personas se enfrentan a una realidad paralela. Por un lado, la iglesia como la iglesia que ayuda y por el otro, la iglesia opresora. Es decir, las personas aparte de vivir en la incertidumbre, aparte de estar sumidos en el miedo, en las formas de control, en la represión y el temor, también tenían que lidiar con una violencia religiosa, tal como lo menciona la autora, que apreciamos en el segundo capítulo denominado Guerra y Violencia, Momentos de Crisis, Momentos de Oportunidad. Un título idóneo para mostrar la otra cara de la iglesia. Primero, por el abandono del curato y la excomunión de los párrocos, ¿no? Para unirse a los insurgentes, para buscar refugio en un lugar más seguro, que desde mi perspectiva va en contra de las leyes bíblicas. Y cito un proverbio: confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y no confíes en tu propia inteligencia. Y esto entonces es contrario. Y aquí vemos la naturaleza de estos religiosos, que sabemos que entonces no son humanos, tienen miedo y también quieren resguardarse, es decir, confiaron en su propia prudencia. Segundo, aprovecharon la oportunidad para librarse de sus obligaciones como cura y obtener una vida de pareja, que pienso que no es un acto de gravedad, ya que el placer humano es considerado desde varios puntos de vista como un impulso vital interno sumamente importante. Tercero, el abuso de la autoridad. Los religiosos eran personas estudiadas, tal como lo vimos a lo largo del texto. Tenían conocimiento en las artes de la guerra, tal vez a la par de los jefes de la milicia novohispánica, y que no solo tenían influencia en el ámbito espiritual, también tenían funciones locales, de gobierno, justicia y economía. Es decir, tenían poder. Y como señala Foucault, el poder es una fuerza que se ejerce. Entonces la iglesia cumplía tres funciones: ser importante, ser dominante y ser determinante. ¿Y cómo ejercían el poder? Bueno, aquí podemos hablar de que golpeaban a los feligreses, quemaban a los rebeldes del pueblo, violaban la confianza y sobre todo a estas personas que entre comillas son sin importancia. De cuarto, la falta de control sobre los deseos carnales. Vemos como el caso de doña Mariana Bullosa, quien acusó a bachiller José María Martínez de haber sacado de su casa a su hija, doña Mariana Fernández Bullosa, y haberla seducido. Y 5 años después se repite el caso, pero con otro bachiller que fue acusado del mismo crimen con otra mujer y con otros excesos. Y en último lugar, puedo mencionar la embriaguez, las apuestas de juego, los excesos, los malos tratos, que era parte de la violencia espiritual que comenté anteriormente. Y cito a la autora: detrás de la guerra se escondieron viejos temores y rencores que salieron a la luz en forma de violencia. Este tipo de acto evidentemente hizo que los feligreses se alejaran de las creencias religiosas en las que fueron formadas, y es comprensible, por ejemplo, frases como Francisco Rivero, que dijo, cito, que no creía que nuestro Señor Jesucristo viniese a las manos de los sacerdotes, especialmente cuando algunos de ellos son malos, en la página 109. Y testimonios de personas que aún renegando de sus creencias usan personajes de las Sagradas Escrituras para argumentar sus afirmaciones. Tal es el caso de don Antonio González, que aseveraba ser como Santo Tomás, ¿no? Sabemos que Tomás fue uno de los 12 discípulos. Ver para creer, ¿no? Lo que me recuerda entonces a ciertos ateos que tienen el doble discurso de decir, gracias a Dios soy ateo.
Y se observa también el rechazo público a ciertas creencias, así como interpretaciones más heterodoxas sobre la religión y sobre expresar abiertamente su afiliación a grupos secretos como los masones. Tal es el caso de don Ignacio Ontiveros, a quien se le acusa de decir que, en la página 109, no existía el infierno, sino que esto no era más que una preocupación de los antiguos que se habían valido de ciertas máquinas para atemorizar a los niños y a los incautos, que ¿cómo un Dios misericordioso había de criar al hombre para castigarlo? De las Escrituras Sagradas expresó que contenía varias mentiras, trayendo por ejemplo el pasaje de José cuando paró el sol. Y en efecto es una mentira, ya que José no paró el sol, fue Josué. Paradójicamente, Josué fue un luchador y, entre comillas, paró la guerra, paró el sol en una guerra. Pero ese tema no vamos a profundizar en ese tema. Lo que es importante destacar es que las personas en tiempos de conflicto y de violencia buscan un escape a la realidad, una ayuda espiritual. Y si algunas iglesias no podían brindar este servicio, entonces las personas se refugiaban en otros grupos como los masones, que le ofrecen un sentimiento de fraternidad y que, entre comillas, entre sus funciones buscan mejorar a los individuos en la sociedad. En palabras de la autora, la vida continúa, porque es la única manera de sobrevivir en medio de la incertidumbre que trae consigo un ambiente de violencia y caos. Y la Iglesia Católica hizo lo suyo y buscó la posibilidad de salvaguardar su posición, tanto política como social. Y quiero cerrar con esta cita que lamentablemente la Iglesia Católica y la Iglesia en general como institución la olvida. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón. Pero, abro corchete y pongo, la iglesia no quiso escuchar, antes volvieron la espada, taparon sus oídos para no oír. Zacarías 7:10. Muchas gracias. Me toca. Dicen que es hacerle justicia al trabajo propio, ¿no? Bueno, traigo algunas imágenes para que, porque, por ejemplo, con la doctora, a lo mejor no ubica bien ciertos lugares de los que estoy hablando. Y es también como de esperarse, porque vengo a presentar un libro que es de una región totalmente distante de donde nos encontramos físicamente el día de hoy, y aquí voy rescatando cosas de las que fueron hablando cada una. Primero, antes que nada, muchas gracias a la universidad, gracias al instituto, gracias a la doctora Clementina y gracias a ustedes por la lectura tan particular que hace cada una de ustedes. Me parece también destacable que somos en esta mesa solo mujeres. Me gusta muchísimo porque ustedes no están para saberlo, pero sí les voy a contar que casi siempre cuando se tratan estos temas están en la mesa 2 o más hombres. Siempre cuando se habla de guerra de independencia en particular, pero en general de la guerra, es muy difícil encontrar a mujeres hablando. Entonces me ha pasado ya en otras ocasiones, que no son las que yo quisiera, pero son muchas, en donde soy la única mujer hablando sobre guerra. Y entonces eso conlleva también cierto un marcaje, ¿no? Es como, bueno, es mujer, entonces va a hablar sobre cosas muy sensibleras, va a hablar sobre... Y a mí lo que me gusta es hablar sobre cuchillos y sobre muertos y sobre cómo se les salían los sesos, esas cosas, pues me gustan no solamente por el morbo, sino porque son explicativas e interpretativas de la guerra, pero además sí tienen una mirada particular que es la mía, de una mujer.
Entonces, eso lo tengo bien claro y se lo decía a los chicos en la mañana. Tenemos que tener bien claro desde dónde escribimos y con qué estamos, o sea, cuáles son nuestras herramientas a la hora de escribir. Entonces, yo creo que aquí queda claro que está escribiendo una mujer, que ha pasado por ciertas cosas en la vida que la llevan a interesarse por temas tan violentos y un tema tan, pues que genera tanta controversia como es la guerra misma. Entonces, efectivamente, me voy metiendo en camisa de 11 varas constantemente, porque son temas que siguen siendo vigentes, lamentablemente. Todos. Yo creo que no hay ni uno solo que no sea vigente hasta el día de hoy. Es un problema y fue un problema en la escritura misma del texto, para no meterme en embrollos de políticas y de las correcciones actuales y de estoy diciendo qué cosa y qué sí quiero decir y qué cosa no quiero decir, qué cosa es mía y qué cosa está diciendo el documento, qué me están diciendo estas personas en los documentos. Entonces, si quieren irlas pasando para que ahí, bueno, está el índice como ya lo resumieron, y si quieres la otra, para que veamos el mapa de dónde estamos hablando. Es una región, es el centro de México, del actual México, pero también es el centro económico vital de la antigua Nueva España. Entonces no es gratuito que ocurra una cosa como esta guerra justo allí. Y yo señalé 3 de los lugares que, bueno, son 2, están ahí, Guanajuato y Michoacán, que es de lo que se ocupa este libro, de lo que me ocupo en este libro, pero incluyo Querétaro, que es, también les voy adelantando, que es mi intención continuar extendiendo esto que yo creé, este modelo, a ver, ponerlo a prueba, porque ese es el chiste de todo esto. O sea, creamos algo y vamos a ponerlo nosotros mismos a prueba. Obviamente se pone ahí al mundo entero para que el mundo lo ponga a prueba, pero nosotros también nos podemos poner ese reto, ¿no? A ver si sirve o no sirve. Y ya de entrada les digo que de lo que me voy dando cuenta es que hay muchas cosas distintas en una región, en un asunto que está a la vuelta de la esquina. No me imagino lo que va a pasar cuando se ponga a prueba en otros virreinatos. No estoy hablando ni siquiera del mismo virreinato, en otro virreinato, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría en el Río de la Plata? Porque además son unas guerras que se van repitiendo durante el mismo periodo y que se va haciendo una cadenita, pero ¿qué pasa en cada una de ellas? Entonces, ahora sí, si quiere darle así como irla soltando, porque son imágenes que son de uno de estos visitantes del siglo XIX que no estamos seguros muy bien de su historia, es Thibaut de Beauchamp, un suizo o algo así, porque no existía como tal cosa suiza, pero que vino, un europeo que vino y que se supone que hizo estos grabados. Se supone, porque hay que estudiarlo, por ahí si a alguien le interesa, está ese tema, un temazo, porque además todo mundo durante estas conmemoraciones de los bicentenarios lo utilizó, pero nadie lo estudió. Entonces ahí hay un tema, bueno. Cada una de ustedes va tomando agua para su molino, pues así, de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Vamos tomando las cosas que nos interesan y que incluso nos sirven. Por ejemplo, lo que me dice Clementina acerca de Brodel y de la historia, esta historia de largo aliento, ¿no? De historia de largo alcance, además de la larga duración. Sí, totalmente. Claro que tomo de ahí, pues claro, o sea, sí, sí, desde muchísimo tiempo atrás que yo leía a Brodel, yo decía, pues claro, sí, esas son cosas que estamos viviendo al día de hoy. Entonces les cuento brevemente cómo llegué a este tema. A mí siempre me ha interesado la guerra de independencia, pero tenía ya que decidir, como bien definir cuál iba a ser el tema de la investigación, y estaba yo haciendo una búsqueda primero exhaustiva de documentos para ver qué hay y de ahí qué puedo sacar. Fuimos en alguna ocasión, y esta es una cosa que comparto con la doctora porque nos tocó ir en el mismo momento al Archivo General de la Nación, pero en este momento yo estaba sola en el metro
no recuerdo qué estación era, pero estaba esperando el metro en la Ciudad de México. Y entonces se me pasó, de hecho, el carro, se me fue, porque me quedé pensando en cómo es que estamos aquí si ocurrieron todas esas guerras. Es decir, de alguna manera esa gente tuvo que sobrevivir para que llegáramos a estar nosotros aquí en este momento, si no, pues estaríamos todos muertos. ¿Cuáles fueron esas estrategias? ¿Cómo le hicieron? Pero sobre todo, que en ese momento yo vivía parcialmente en el estado de Michoacán, que para el año 2011, 12, desde el 2009 estaba en un estado bueno, como hay muchísimos otros estados actualmente, lamentablemente, en este país, en un estado de criminalidad y de violencia muy fuerte. Y yo decía, bueno, sí, me afecta, nos afecta, pero de distintas maneras, porque a mí, por suerte, no me ha tocado a mí directamente que afecten a mi familia, digamos que le vayan y le disparen, que maten a algún familiar, pero eso no significa que no me afecte. Indirecta o directamente me afecta. Y si yo sobrevivo, lo tuvieron que haber hecho estas personas hace 200 años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué estrategias? Y es más, ¿cuáles nos pueden servir ahora y estamos ignorando? Porque es como, bueno, pues vamos siempre tratando de descubrir el hilo negro de las cosas cuando ya estaba ahí, o sea, estaba ahí clarísimo, solo que no volteamos a ver. En cuanto y me gusta que lo ordenas por conceptos, porque pues yo también lo tuve que hacer, es un trabajo que yo tuve que hacer, ¿no? De estos y estos conceptos que además son, les digo, problemáticos, muy problemáticos, como el de matrimonio y familia, en donde la familia se estudia actualmente, por ejemplo, como comunidad doméstica, ¿no? Que existe este concepto que está muy en boga, muy importante, y yo decía, bueno, ¿a mí me sirve o no me sirve? Y aquí, ojo, y esto sí es para los estudiantes, nosotros creamos un modelo con base en la realidad que vamos estudiando, se trate de una realidad de 1800 o se trate de una realidad de hace 20 años o del año pasado o del día de hoy. No forzamos la realidad para que se ajuste al modelo, nunca de los nunca, porque la realidad es, punto. Nuestro modelo es el que se va, pues como lo dice, se va y además se va moldeando. No significa que lo manipulemos en el sentido negativo, sino significa que como una arcilla le vamos dando la forma que la realidad nos está presentando. Ya se trate de documentos, de entrevistas, de lo que sea. Nunca, por favor, eso sí se los pido, no hay que forzar a la realidad a encajar en el modelo que decidimos elegir, sino ajustar el modelo. Ajustemos el modelo o los modelos, porque tampoco nos vamos a limitar a uno solo, el que mejor nos ajuste o lo que nos sirva de aquí y de allá. Eso me pasó con familia, donde se está trabajando, como les digo, en la UNAM se trabaja mucho con este concepto de comunidad doméstica, que yo decidí no utilizar. Deliberadamente yo dije, no lo voy a utilizar porque uno, como ellos lo trabajan, no explica la realidad que yo estoy encontrando, y a mí como investigadora no me sirve explicativamente. Pero sí el de familia, que es el que utilizan en ese momento. Si ellos lo están utilizando, si así dice, así lo tomo. En cuanto a la vida cotidiana, que ese es un tema también, porque qué es vida cotidiana y qué no es vida cotidiana, es un problema muy fuerte, ¿no? Es todo y nada, la vida cotidiana. Y entonces en alguna ocasión, sí, el doctor Carlos Cerrejón me dijo, el gran especialista sobre la guerra de independencia, me dijo, pero por ejemplo las fiestas y la guerra se pueden considerar parte de la vida cotidiana si en realidad son momentos de excepción. Y yo me quedé en ese momento, no supe qué decir, porque era yo una novatilla, me agarró en curva. Pero gracias a esa pregunta me di cuenta, dije, caray, ¿qué está pasando? Sí es cierto, o sea, yo voy a hacer vida cotidiana sobre algo que usualmente no se hace.
Se hace vida cotidiana en tiempos de estabilidad o de aparente calma o de aparente paz. Y siempre lo digo, aparente, porque todos son apariencias. La violencia no se ha detenido desde el inicio de la humanidad y no se va a detener el día de mañana. O sea, entonces, las fiestas se repiten, aunque no sea todos los días, se repiten cada año, por lo menos las fiestas religiosas, pero incluso nuestros cumpleaños. Pero todas las fiestas se repiten también. Y las estrategias de supervivencia y sobrevivencia en una guerra se repiten también. Aquí y en China y en donde quiera. Cada guerra es excepcional, pero las estrategias son muy similares. Y eso, así tal cual lo tomé. Hay un grupo de investigadoras, que por cierto son mujeres también, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, que son quienes me dieron la pista por dónde ir en ese sentido de la excepcionalidad versus esa estabilidad que representaba, pienso yo, ya lo hablo en copretérito, en pasado, porque ya pienso que vamos cambiando esa idea de la vida cotidiana, ¿no? Es momento de irlo cambiando. Y acerca de las personas históricas, que es un concepto que ese sí es mío, que no me lo saqué de la manga, que lo estuve pensando mucho, y personas versus personajes, o sea, contra al personaje, la creación de un personaje histórico. En ese sentido, todos somos personas históricas porque vamos dejando huella de nuestra historia involuntaria o voluntariamente. Y se convierten además en personas históricas cuando nosotros nos convertimos en sus portavoces. Porque también para mí era muy agotador el tema de, es que no tienen voz, y no se ven. Y es que claro que tienen voz, está ahí, lo está diciendo, además son sus palabras. Pero yo no estoy transmitiendo ese mensaje como historiadora, como investigadora de lo social y humano. No estoy asumiendo esa responsabilidad, en femenino, masculino, como quieran, ¿no? Yo no lo estoy asumiendo. Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad. Desafortunadamente, el tema de la violencia, como les decía, que sigue siendo muy, muy vigente en todo el mundo y en particular en México, ha sido abordado por muchos investigadores también. En mi caso, yo creo que uno de los más importantes es Juan Ortiz Escamilla, que trabaja en la Universidad Veracruzana, y escribe un libro hace muchísimo tiempo que se reimprime y en donde le agrega bibliografía que es la que a mí me abre el panorama, que es el de Guerra y Gobierno, los pueblos y los pueblos y las poblaciones, ya no me recuerdo bien el título, durante la Guerra de Independencia. Este libro es bellísimo, además que está muy bien escrito porque Juan escribe muy bien y hace un análisis justo de voltea a ver a las poblaciones como parte de la guerra, que se consideran los bandos, pero luego está la población, que es la que se ve afectada, ¿no? Entonces, esta parte de la violencia, soy honesta, era la que me daba mucho miedo, porque yo decía, ay, que yo no sé de sociología, yo no sé de ciencia política, me daba mucho miedo entrarle, pero al final, otra vez, la misma documentación me llevó de la mano. Me dijo, mira, por aquí, ya lo único que yo tuve que hacer es elegir y decir, bueno, lo que dice este señor actualmente, ¿me explica esto de 1800? Sí. O esta otra corriente, no. O que sí de lo que dice Charles Tilly, de lo que dice efectivamente Calibas, de lo que dicen muchos, Michael Mann, que eso me sirve hasta dónde y por qué, ¿no? Justificarlo siempre. Y las fuentes, como les digo, entonces son, pues sí, está lleno de ejemplos, porque para mí era lo importante. Más que otra cosa era presentarlo y luego que hagan todos los demás lo que quieran con ello. O sea, mi ejercicio fue el de estar en el archivo días y días, todo el día ahí metida, y las telenovelas que me aventé,
Luego me quedaba a la mitad porque ya era hora de irse y yo decía, no, yo quiero saber qué. O sea, al final ya sé que se murió. Es el final de la historia, lo sabemos, todos están muertos. Pero ¿cómo? Yo quería saber, ¿no? ¿Cómo fue? Entonces ya me daba ansiedad regresar al siguiente día para ver en qué terminaba y poder llorar a gusto. Porque al final, pues sí, los mataron, pero de una manera muy trágica, ¿no? Cualquier caso, el que quieran. O no, o se salvó, ¿no? El personaje de esa historia se salva. Para mí era estar leyendo una novela todos los días. Pero el reto es cómo hacerlo académico y cómo presentar porque hay muchos trabajos de vida cotidiana que son anecdóticos, casi 100% anecdóticos, es decir, bueno, pues, y comían chocolate, y guisaban esto, y guisaban lo otro, y yo decía, bueno, ¿y cómo voy a dar el paso interpretativo? Para que le sirva, no me sirva solo a mí para esta tesis, sino que sirva como un modelo que le pueda servir a otros lugares, en otros momentos, a otras personas. Y ese fue, yo creo que la parte más difícil, el esfuerzo más difícil, que no es un esfuerzo mío, único. Y ahí le tengo que agradecer tanto a la doctora María Guevara Sanginés como al doctor José Antonio Serrano, que fueron mis codirectores de tesis, porque es un trabajo que hicimos en conjunto, donde yo me atoraba, llegaban ellos y al rescate, ¿no? Con ideas que además algunas me parecen muy novedosas, que por ejemplo el tema de las fortificaciones, que tiene que ver con las dinámicas de las poblaciones de los negros cimarrones, de los negros huidizos, que uno dice, no, eso no tiene nada que ver con esto. Claro que sí. Y yo leí bibliografía, de hecho, de Perú, bibliografía de Colombia, para entender a esas poblaciones y entender fortificaciones del centro de México en el siglo XIX. Y eso nos habla también de la unidad que existe en la América española. Una unidad que yo creo que hasta el día de hoy es cuando más se va rompiendo, ¿no? Y donde más vemos la lejanía. Porque aunque nos une el idioma, nos separan muchas otras cosas. Es muy lamentable, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego, estoy tratando de ser breve porque yo me podría estar aquí horas hablando, pero en la mañana ya hablé mucho, ya no me callan a mí. Cállenme, por favor. Con respecto al tema de las mujeres, que bueno, pues también podríamos hacer solamente un libro sobre eso, ¿no? Pero no era mi intención estudiar únicamente a las mujeres, porque sin esa mirada masculina y sin esa interacción hombre-mujer, pues no hay esa historia de las mujeres. Es decir, son una cosa, una misma, como el matrimonio. Somos uno mismo. Si somos mujeres, hombres, como sea que nos definamos en el presente, yo no era quien para juzgarlos en ese momento, solamente para entenderlos. Y ellos no se entendían como una historia separada, era una misma historia. Ahora, yo tomo esos títulos que luego suenan así como muy poéticos, pues no son míos enteramente. Ojalá yo tuviera esa sensibilidad literaria poética. En realidad son palabras de las mismas personas que están en los documentos. Por ejemplo, eso de historiaremos nuestras desgracias, que es bellísimo. Pues lo dicen unas mujeres en su testimonio cuando son llevadas caminando durante kilómetros y kilómetros a pie, con niño en brazo, habiendo dejado otros niños allí atrás, y dicen, yo quiero presentar una denuncia porque nos hicieron estos atropellos en contra de nosotras, y con esto vamos a historiaremos. Imagínense la capacidad intelectual de estas mujeres que no tenían absolutamente ninguna escolaridad para entender que historiar es narrar algo pero con mi interpretación, es decir, como yo lo viví. Para decir eso se necesitó la ayuda, y eso yo no soy tampoco ingenua. Sé que hubo un fiscal de por medio, un fiscal que las asesoró y que les decía, mejor di esto, no digas lo otro, mejor esto, mejor le ponemos así, no vayas a decir tal cosa.
tampoco hay que partir de esa ingenuidad de que el documento habla por sí mismo, no. Hay que leerlo con mucho cuidado. Especialmente lo dijera Iturbide cuando se trata de mujeres, porque somos tremendas, pues no me digan que no, o sea, es que también eso de, ay, las mujeres, cómo hemos sufrido, pues sí hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo mucho. Eso no ha limitado nuestras estrategias, al contrario, nos ha hecho más capaces en otras que los hombres definitivamente no han avanzado mucho, ¿no? Les llevamos mucho camino en ciertas estrategias y no tiene que ver con esas estrategias de seducción y de no. Estoy hablando con estrategias muy sutiles, eso sí, de manipulación, sí, no desde la sensiblería, sino desde justamente la utilización de esta emotividad con un razonamiento, ¿no? O sea, sí, hago uso de mis emociones, pero bien razonadas, con un cálculo y una frialdad que uno dice, qué bárbara, es que no puedo creer que seas así, Rubí. Sí, eres mala, Rubí, pues sí, tenemos esas estrategias y ocultarlas o disfrazarlas o encubrirnos detrás de esa vulnerabilidad y de esa aparente, otra vez, sometimiento, de esa aparente debilidad. Estamos indefensas completamente ante la ley y no ven que yo no puedo hacer nada, no me puedo valer, lo dice ella tal cual y dice, no, pero no te lo creo ni yo, o sea, eso. Claro que las autoridades lo sabían muy bien, todos lo sabían muy bien y no podían hacer nada al respecto. Cuando lo intentaron, destruyeron lo único que estaba manteniendo a la sociedad, quizá de todos los virreinatos alrededor y sobre todo de la Nueva España, que era la integridad de la familia. Porque al atacar, no a las mujeres directamente, sino a la familia, atacas a la célula de la sociedad, ahí sí ya, ¿qué te queda por pelear? Pues nada. Cuando se dan cuenta y deciden hacer algo al respecto es muy tarde, porque la gente está ya demasiado molesta. Dice, bueno, ya, esto ya fue todo. Está bien que no tenga que comer, está bien que no tenga, lo soporto, pero que ya no me dejes el único refugio que me queda, que es el de la familia, ahí sí. Y la manera de proteger a la familia es huyendo. Huyen a estas fortificaciones y crean unas dinámicas muy particulares de las guerrillas, no de la guerra, sino de las guerrillas, que pasa también en España años antes y que se reproduce aquí en Nueva España. Luego yo digo que yo no era feminista, sino que me hicieron como la burra que no era arisca, pero la hicieron. Pues sí, uno se va haciendo también de una mirada, yo no sé decir exactamente cómo, si está visto desde la perspectiva feminista o no está visto desde mi perspectiva, con mi contexto como mujer en el siglo XX-XXI, que pasa por ciertas cosas y que conozco también de ciertas estrategias, por ejemplo, las que se viven en la cocina. Muy fácil, un territorio en el que los chefs, los grandes chefs, son hombres, pero las mejores cocineras son mujeres. Y los mejores chismes se dan en la cocina, no en el comedor, en la cocina. Incluso los hombres van para enterarse de las cosas, a ver qué alcanzan a escuchar, porque mientras pelas las papas, picas el jitomate, que esto, que el otro, además de generarse todos estos rumores y estas cosas como más de lo familiar o de lo vecinal, también se van gestando ideas políticas y se van transmitiendo ideas políticas. Es decir, la mulata que trabaja en la cocina dice, no, pues ya que vas a ver de política. Pues no, pero escucha todo lo que están, cuando ella va a servir la comida, escucha las conversaciones a la que no tienen acceso, por ejemplo, las mujeres de la casa, sí, las señoras de la casa, pero ella sí.
Ella sí escucha lo que están hablando los señores de política. Y a lo mejor agarra 3 palabritas, pero con esas va y le cuenta otra y la otra escucha otra cosa y luego van haciendo y van tejiendo y dices, y se enteran entonces de qué está pasando. Indirectamente sí, pero se enteran y hacen uso luego de eso. Porque también, como ocurre con los indios, no están indefensos, saben, conocen perfectamente las leyes que los protegen y hacen uso de ellas. Quizás somos nosotros ahora en el siglo XXI quienes menos ejercemos todos nuestros porque no los conocemos. No sabemos ni de qué, porque no leemos nada de las legislaciones, ni los leemos nosotros, ni dejamos que otros los lean para nosotros. Como en ese entonces, estoy hablando de un momento en el que el analfabetismo es enorme, pero eso no implicaba que no escucharan y no supieran cuáles eran sus derechos. Y que tenían recursos legales para ir a hacerlos valer. Insisto, con mujeres y con indios, ¿no? Que son estos grupos marginados que, bueno, partimos nosotros de nuestro presente que es tan turbio, que entiendo cada vez menos, en el que efectivamente estamos mucho más silenciadas y conocemos mucho menos. Aunque vivimos en este mundo de aparente libertad, de una aparente libertad como general, en realidad estamos quizá mucho más oprimidas. Y grupos marginados, ya no solamente, bueno, en este caso ya no los indios como tales, pero viven también con una situación en desventaja clara. No es que no la existiera en el siglo XVIII y XIX, claro que sí, pero cómo se ponían por encima de ella es lo que a mí me sorprendió, me sigue sorprendiendo. El tema de la iglesia, pues que es otro de los más controvertidos, ¿no? Porque la iglesia en este momento, pero también ahora la iglesia católica cristiana, somos todos, ¿no? Es la iglesia, somos todos. Somos todos, bueno, más o menos, ¿no? Como dicen, estamos en el mismo barco, bueno, somos todos, pero sí estoy hablando de una diferencia. Yo en el libro procuro hacer la diferencia entre las autoridades eclesiásticas y la iglesia, que es el pueblo. ¿Por qué? Porque igual que ocurre con las leyes o con las legislaciones civiles o las disposiciones civiles, una cosa es lo que se dicta desde arriba y otra cosa es lo que se hace desde abajo. Y muchas veces la respuesta desde abajo obliga a los de arriba a cambiar la situación desde lo que se impone. Lo mismo que ahora que a lo mejor estamos como menos conscientes de eso, de lo que se llama cultura política, o le llaman ahora cultura política. En este momento sabían perfectamente también de legislación eclesiástica. Lo sabían tan bien que la torcían, pero como podían. En los matrimonios es clarísimo, porque dicen, bueno, pues en realidad en la doctrina dice que puedo hacer, que si yo estoy casada, si esto y esto y esto y esto, entonces como sé que me van a poner tantos inconvenientes mis papás, porque además hay un cambio en las normativas con las reformas borbónicas en el siglo XVIII, que eso cambia el panorama para toda América, no solamente para Guanajuato y Michoacán, en toda América cambia. Y cambia, y cuando se meten los Borbones con el tema de la sociedad, una cosa es que se metan con política, con economía, pero cuando se meten con temas tan íntimos como la elección de pareja y la familia, dices, uy, no, aquí esto va a salir mal. Y sí, le sale muy mal. Perdón, le sale tan mal que España termina por perder todos sus reinos, porque no se dieron cuenta los Borbones que estaban metiéndose con algo intocable. Y también en el sentido de la iglesia como algo intocable para la población. Este auxilio del alma para mí también fue una sorpresa, porque yo decía, bueno, pues sí, a lo mejor pues sufrían porque no tenían que comer, que vestir, dónde dormir, dónde pasar la noche. Pero el sufrimiento por no tener
con quién confesarse es lo mismo que ahora cuando vemos tantos memes de ¿por qué no tomas terapia? Que te hace falta un poquito de terapia. Pues resulta que ese momento de la confesión y ese momento de los sacramentos era un momento de alivio que ahora diríamos emocional, psicológico. Porque como en cualquier guerra hay el síndrome postraumático, hay un montón de cosas que vienen, cositos, mambos de la mente, para los cuales no hay terapia psicológica en 1811, pero sí hay confesionario. Y si no está el padre, si no tengo con quién hacer, porque además era un compromiso con Dios el de casarse con un testigo de autoridad como era el sacerdote, un compromiso de llevar al niño a bautizar, porque si se muere sin bautizar, pues, o sea, se me va a quedar ahí en el pobrecito en el limbo. Si se me muere alguien y no le dan los santos óleos, ¿qué va a pasar con su alma? Hay un compromiso social más allá del religioso, con los muertos, con los vivos, con todos y con uno mismo. Y si se rompe ese acuerdo, es en donde la misma población dice, oye, sí está bien, déjalo que se vaya, pero mándame a alguien, no seas así, porque yo no me puedo quedar, me quedo vacío, me quedo completamente sin ayuda emocional, que es algo de lo que es muy difícil hablar en un momento como este, porque no podemos hacer historia. No voy a meterme en el tema de la psicohistoria, porque bueno, además ya está en otro ámbito, pero hablar de las emociones en la historia, que sí se está haciendo, es súper complicado, pero es necesario, es muy necesario. Y además que no se trata de la misma iglesia en 1800 que en 1830. Iglesia católica, estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando se dan todos estos casos de pues entre herejía y demás, que están diciendo que salen a gritar a las calles y dicen que no existe el infierno, que todas estas cosas, ya es un periodo de la guerra, porque, y ahí vuelvo a lo que dice la doctora Clementina, yo utilizo pues a la guerra de independencia como ese margen, pero no es el margen temporal en estricto sentido, en lo político y militar, sino para mí la guerra, pues igual que no empieza en 1810, no acaba en 1830, yo diría que este periodo de guerras del siglo XIX no ha terminado todavía en todo el mundo, porque la conformación de los estados nacionales nos lleva a un constante conflicto, todo el tiempo conflicto desde el siglo XIX. No para. No es que antes no hubiera, sí lo sabía, pero a partir de la conformación de los estados nacionales se ve de una manera pues brutal, muy dramática y demás. Entonces no se detiene. En México en particular se perpetúa de muchas maneras. Se perpetúa con luego se vuelven estos rebeldes, se vuelven bandoleros. Luego de bandoleros se vuelven revolucionarios, luego de revolucionarios se vuelven esto, se vuelven lo otro, o sea, es decir, y luego seguimos viviendo hasta el día de hoy, lamentablemente. Ocurre en toda América española. Ocurre también, me atrevo a decir, aunque sin conocimiento de causa real, en Brasil, y ocurre en otras posesiones de otras potencias coloniales de ese momento. Ocurre igual. Se va perpetuando. Y entonces esta iglesia al final es una iglesia católica que se ve enfrentada ya a la llegada tanto de la masonería como del protestantismo. Entonces es una iglesia que va luchando, que van completamente en lucha, están ahí en una lucha aquí en este territorio del que yo hablo, pero luego los invito también a pensarlo para el territorio en el que estamos el día de hoy. Porque
lo vengo diciendo desde la mañana, los procesos que ocurren en el centro del país en el desde el siglo XVI van ocurriendo más hacia el norte y más hacia el sur conforme avanza el tiempo. Entonces, procesos muy similares ocurren en el siglo XVIII, muy hacia el norte de América y muy hacia el sur de América. Habría que ver qué ocurre justamente con estas cuestiones de la guerra, porque, y a esto iba con el tema de la iglesia, el caso de Nueva España es muy particular porque sus líderes son sacerdotes, que no ocurre en otros virreinatos o en otros reinos de España. Son sacerdotes. Estoy hablando obviamente de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón. Pero no son los únicos. Participan muchísimos sacerdotes. De hecho, gran parte por la razón por la que disminuye el número de sacerdotes, pues es porque se involucran con la guerra. Ellos son quienes van liderando a los contingentes. No ocurre en otros lugares así. Ahí hay que pensarlo, ya hay quienes lo han trabajado y lo están trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso justo aquí? Porque son sacerdotes. ¿Qué le permite a la Iglesia Católica Cristiana de la Nueva España darse el lujo de comenzar una guerra y de continuarla? Porque no solo la empiezan, la continúan. Se mantiene así. Hay unas dinámicas sociales que seguramente lo explicarían todo. Y esa es mi intención con este libro y con la tesis. Es voltear a ver a esas dinámicas sociales para entender un proceso que es eminentemente militar y político, pero que sin esas dinámicas sociales no se entiende. Eso es de lo que a mí, obviamente, lo que yo quería hacer, era mi objetivo, pero también es de lo que más me han comentado, ¿no? Es como, bueno, pues ahí está una gran aportación y el por qué es relevante continuar haciéndolo, no dejarlo ahí, sino que esto dé pie para otros trabajos. Porque si volteamos a ver a las personas y no solamente a los momentos políticos, la firma de un tratado, la firma de un plan, no, sino volteamos a ver a esas personas que estuvieron alrededor, vamos a entender por qué llegamos a ese punto y por qué no se acaba una guerra cuando se firma un papel. Es un papel. ¿Significa algo en lo político y militar? Sí, en lo económico. Pero ¿qué significa para las personas? Y con eso cierro este trabajo, pero es ahí en donde comienza el siguiente trabajo, que es el de ver en la cronología, porque yo me centré cronológicamente mucho en los años intermedios que van de 1815 a 1820, porque era el periodo que más me gustaba en ese momento. No significa que no me guste ahora, sino que ahora me interesa ver qué pasa después de 1821. Y en 1821, cuando en política y en la milicia hay un cambio, en lo social esos cambios se dan con mucha más lentitud o directamente no se dan, o se dan de otras maneras. Entonces, es ahí en donde continúa, ahora viene la parte interesante, a ver qué surge ahora. Además es el capítulo, yo lo reconozco y lo digo públicamente, y también hay quienes me lo han comentado, es el capítulo más flojito, el último, porque vivimos en tiempos con ACID, que no se nos olvide. Hay que ser muy honestos, sí es cierto, y uno termina arrastrando, así como que tienes que entregar ya, y yo decía, bueno, pero yo quisiera seguirme aquí 10 años como don Justo Sierra, pues sí. Pero haber parado, y eso también un poco debido a la pandemia, porque se frenó bastante el trabajo con este libro, haber parado estos 2 años me sirvió a mí para plantearme otras cosas y replantearme algunas de las que sí escribí y ver hacia dónde puedo ir ahora, y haber descansado un poco también, o sea, no se olviden también de descansar un poquito la mente, vean películas, no se hagan otra cosa, salgan a correr, hablen con gente viva, no solo
no solo hablen con muertos como nosotros. Sí, porque luego hablamos con puro muertito, ¿no? Ahí hablen y compartan sus ideas. Compartan sus ideas. Dejen que el archivo los lleve a donde tenga que llevarlos. Pero no vayan sin herramientas. Es decir, sí, vamos a caminar, pero me llevo zapatos para caminar. Entonces voy a leer este documento, pero me llevo mis gafitas especiales que ya me creé desde antes, porque ya leí mucha bibliografía. Ya sé que le voy a preguntar a esta persona, trátese de alguien vivo o trátese de alguien muerto. Y más o menos intuyo cuál va a ser la respuesta. Pero déjense sorprender también, porque esa es una de las maravillas de trabajar con aspectos sociales de la vida, que uno no termina de sorprenderse nunca. Entonces, igual que ahora me sigue sorprendiendo sus lecturas y sus miradas, y las agradezco muchísimo. Entonces, espero que esto los motive también sobre todo a los estudiantes, pero también a los colegas, a nosotros como colegas, y también para salir un poco de la zona de confort. Y ya estoy hablando también de la zona geográfica de confort. Entonces, me toca salir. Sí, hay que salir un poco y buscarle en otros lugares y ponernos a prueba. Así que muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Solo les pido que levanten la mano para que pueda acercarles el micrófono. Buenas tardes. Me gustaría felicitar a la doctora porque es un increíble trabajo que ya me ha motivado en todo lo que nos ha contado el día de hoy, y pienso que es una buena alternativa que quizás no hayamos considerado, bueno, al menos yo, para temas de investigación, aunque nuestro compañero Daryl ya tiene bastante experiencia en ese sentido, pero como esta otra parte que usted nos ha comentado, me entusiasma como poder quizás hacer algo, no sé, tal vez está un poco alejado de lo que yo hago, pero me gustó, como que su pasión me la ha contagiado. Y también quería como pedirle algunos tips para trabajar esta metodología de la vida cotidiana en lo que apenas estamos como incursionando, y creo que me llama mucho la atención para poder incorporarlo también en mi trabajo de tesis. Como les comentaba hace rato, estoy haciendo el trabajo con mujeres migrantes que están en un albergue y a la espera de poder cruzar eventualmente a Estados Unidos, o que cambien su perspectiva. Cada que pasa el tiempo como que van cambiando. Entonces me gustaría como que pudiera abundar un poco en ese sentido, ya que no quisiera hacer como el simple relato sino como lo que usted comentaba, el reto de transformarlo a algo más académico y que no quede como en las historias que me contaron las mujeres, ¿no? Gracias. La contestación. Buenas tardes, y pues felicidades también por el trabajo, porque digo, ya últimamente, como lo comentan, que es más enriquecedor, ¿no? Ver ya desde muchas perspectivas, sobre todo este proceso de independencia, pues que la historia oficial creo que lo tenía muy secuestrado, ¿no? Y ya verlo desde los puntos pues de la vida cotidiana, sobre todo también del feminismo, también la cuestión de los esclavos, ¿no? Que sea los afromexicanos, o sea, todo va aportando a este proceso, ¿no? Pero me llama la atención también, digo, también desde cuestiones regionales, ¿no? Específicamente Guanajuato y Michoacán, o sea, porque específicamente esas dos regiones. Bueno, Sí. Me gustaría preguntarte sobre el concepto de persona histórica, si solo se aplica a muertos o se puede aplicar a vivos,
Y, por ejemplo, en este sentido que hablabas, ¿no? De que las voces, o sea, estas personas ya tienen voces y están ahí, nada más que no las escuchamos con atención. ¿Cómo lo hacemos con los vivos? Con las y los vivos, les vivos, o sea, en el sentido de que también, pues, están produciendo, ¿no? O tienen una voz que está ahí, y cómo entenderlos como personas históricas y escuchar su voz y construir a partir de ella. Ok. Voy a tratar de ser breve para podernos... ¡Ay! No vamos a alcanzar. Yo te quería preguntar, a ver, autoras que trabajan desde la vida cotidiana, Pilar Gonzalvo, ¿no? Arlette Farge, no sé si consideres como historiador también de la vida cotidiana Natalie Simone Davis y Lidia Flores. A ver, son mujeres. ¿Qué tendrías que decir al respecto de eso? Si hay hombres, ¿qué temas? Ay, no, pues es que me va a tardar aquí 2 horas, pero bueno, voy a irme rápido. Yo creo que muchas de estas, bueno, no muchas, pero muchas cosas sí se resuelven con algo que no está en el libro. Lamentablemente también es proceso de unas políticas públicas que requieren, tienen ciertos márgenes. Entonces, no me dejaron, y aquí pues gracias porque me da la oportunidad de justificar un poco el trabajo, que es lo que sí está en la tesis, que es el primer capítulo, que a mí me gustó mucho, que lamentablemente no está aquí, pero lo pueden consultar en línea. Está en línea en la tesis está en el repositorio del Colegio de Michoacán, que es parte del repositorio CONACYT de tesis. Ahí buscan mi nombre y sale. Y está en PDF, en línea, todo lo pueden consultar. Ese capítulo resuelve tanto el tema porque es el capítulo metodológico. Lamentablemente me hicieron cortarlo porque había un número de páginas que solamente... Y entonces dije, bueno, pues nada, quito lo metodológico porque es lo menos pesado para un público más amplio. Pero para un público especializado, como si son ustedes, sí es necesario revisar este capítulo metodológico, que fue muy divertido para mí porque se llama Entender de la raíz para conocer de las hojas. Otra vez, soy bien, bien teatrera yo. Pero en realidad no es una cosa mía, es una cosa de Carlo Ginzburg. En su libro El libro y las huellas, si pueden, búsquenlo, léanlo. No es el más reciente, es el penúltimo más reciente. Del hilo y las huellas es un libro compilatorio, o bueno, son varios autores, pero él tiene un capítulo que es bellísimo, es precioso. Y hace esta analogía. Hay que salir del bosque para entender al árbol, ¿no? O sea, que hay que hacer un trabajo de ida y vuelta entre las fuentes y la reflexión que hacemos nosotros de esas fuentes. Es un trabajo constante de ida y vuelta entre las herramientas teóricas y lo que nos encontramos con informantes, documentos, de lo que se trate, vivos o muertos. Eso se resuelve de esa manera. También en ese capítulo hago una revisión historiográfica del tema no de la vida cotidiana solamente, sino del tema de lo social o de la historia, este cambio, este giro que se da a la historia, se voltea a ver a la historia social, primero a la historia económica, luego a la historia social. ¿Quiénes lo hacen? ¿De qué manera lo hacen? Trato de hacerlo lo más acotado porque pues cada vez hay más producción, es imposible hacer ya estas revisiones historiográficas porque, o sea, se escriben libros así como al por mayor y artículos, pero de estos grandes personajes que cambian el curso de los estudios históricos y especialmente de la vida cotidiana. Hay un francés que escribe sobre vida cotidiana que no ha sido traducido al castellano, también por si alguien se anima. Es un autor muy ya de hace muchísimos años, pero que sigue siendo muy vigente y no se traduce al castellano por razones que no me voy a meter tampoco. Pero hay muchos textos que no se conocen aquí y que conocemos de la vida cotidiana a través de Pilar Gonzalvo. Pero hay mucho más detrás. Todo el tiempo se está haciendo historia de la vida, a lo mejor no vida cotidiana como tal, porque ahí hay diferencias entre vida privada, historia de la vida privada, historia.
Entonces, los invitaría en todo caso a revisar, y a quien lea el libro, a quien está aquí presente y a quien va a ver esta presentación de manera virtual, que puedan revisar ese capítulo, porque ahí se van a resolver muchas de estas cosas, incluso de cómo, precisamente ahí hablo justo de cómo trabajar con esas personas históricas, y eso aplica para vivos o muertos. Es ese constante ir y venir entre lo que nos dicen y lo que nosotros reflexionamos y las herramientas que tenemos para analizar. Es decir, no podemos ir sin herramientas, es lo que les digo, no vamos a ir al campo de batalla sin... Sí podemos ir sin arma, pero por lo menos con zapatos, o sea, también se puede, pero tenemos que ir más o menos bien resguardados, bien protegidos. No porque nos vayan a atacar, sino porque no nos pueden agarrar descanchados, ¿no? Tienen que agarrarnos con los pies bien asentados. Ahora, Guanajuato y Michoacán, porque son los lugares de mayor efervescencia de la Guerra de Independencia, francamente es en donde se vive con más agresividad la guerra. No porque no se viviera en otros lugares también, pero es también son el eje político y económico desde antes de la guerra, que también tiene que ver con por qué se da la guerra justo en estos lugares. Es explicativo también. Y entonces habría que entender, por eso para mí es fascinante, porque hay que entender a estas provincias. También explico en ese primer capítulo y en la introducción, que está un poco más ampliada, por qué elijo este periodo y este lugar. Porque no estoy eligiendo una región delimitada políticamente, sino religiosa, o sea, eclesiásticamente. Justo para evitar caer otra vez en las dinámicas políticas y en los cortes políticos o en los sesgos políticos, sino hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es en realidad, a mí lo que me interesaba era el obispado de Michoacán, ¿ok? Pero yo no quería hacerlo, no alcancé a hacerlo de todo el obispado, porque no me alcanzaba la vida, porque el obispado de Michoacán era enorme, llegaba hasta un pedazo de San Luis Potosí y un pedazo de Guerrero y un pedazo de lo que ahora es Colima. Entonces no iba a acabar nunca de revisar tantos archivos, así que dije, bueno, pues se queda en las provincias de lo que les decía en la mañana. Hay que también ser conscientes de nuestros límites como personas y decir, no voy a alcanzar a hacerlo, pero dejo todo para que alguien más venga y lo continúe, si le interesa. Y si no es ahora, a lo mejor como está pasando ahora en este revisionismo historiográfico, muchas temáticas de los años 80, 90, incluso 70 están volviendo a nosotros. Temáticas y lecturas. Y a veces dicen, ay, ¿por qué tu bibliografía está tan anticuada? Bueno, pues es que es lo que hay. Porque, ¿qué crees? Que en 30, 40 años no se ha escrito nada nuevo. Hasta que vengo y lo reviso. Entonces, pues sí, o sea, yo lo resumiría en eso. Revisemos, por favor, y además sería un honor para mí que revisaran ese primer capítulo que tanto trabajo me costó y que tuve que sacar del libro, ¿no? Y ya, así lo terminamos. Muchas gracias. ¿De dónde se puede sentar? Sí, pues también, bueno, como fue parte de en realidad la publicación es parte de un premio, la manera de conseguirlo en físico es a través del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Ellos son quienes lo tienen porque son quienes me dieron el premio. Entonces, ellos se quedaron con este tiraje, digamos, ¿no? Yo tuve muy pocos libros en realidad, que se fueron rapidísimo. Pero se envía, bueno, si me encuentran en redes digitales, ahí en Facebook, en Instagram, porque estoy ahí, no hay muchas Ilirias Flores en Facebook, en Instagram, ahí está, tengo ahí como fijo, hice como una infografía, mi hermana me ayudó, en donde viene el correo al cual solicitarlo y ellos les dicen a dónde de hacer el depósito.
Y bueno, pues también está la tesis, ¿no? Que no se les olvide que pues ahí está la tesis. Este es un trabajo más pulido, obviamente. Y que bueno, también les agradecería mucho que lo compraran, porque pues en agradecimiento al mismo Museo de Arte e Historia, ¿no? que me ofreció este premio. Y también le agradezco públicamente. Y por supuesto no puedo dejar de agradecerle al Colegio de Michoacán, que es en donde realicé el doctorado y gracias al cual tuve la oportunidad de hacerlo y conocer a gente muy maravillosa. Gracias. Ahora sí. Muy bien. Agradecemos a nuestras invitadas y a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy y les invitamos el jueves 21 de abril al Seminario sobre Identidades, Frontera y Descolonialismo a partir de las 4 de la tarde en este mismo foro. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.